Imagina que un estudio te muestra casi todas sus cartas, pero deja dos boca abajo, justo en el centro de la mesa. No es un error, claramente no lo es, y entonces SNK ya nos dijo quiénes llegan a Fatal Fury City of the Wolf, Season 2, pero lo realmente interesante no está en los nombres confirmados, sino en lo que decidieron no mostrar. Hoy vamos a analizar por qué esta Season 2 no se siente como un simple DLC, qué patrón está siguiendo SNK con sus elecciones y por qué uno de esos espacios vacíos podría tener mucho más peso del que parece, sobre todo si recuerdas lo que ya comentamos en el vídeo anterior. Para quienes no me conocen, hola, soy RightSpeed y este es tu canal del gaming retro y remakes. Ahora sí, vamos directo a este increíble update de Fatal Fury. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Season 2, una temporada pensada para no desaparecer. A diferencia de otros juegos de lucha, SNK no apuesta por lanzamientos espaciados ni largos silencios entre contenidos. Aquí hay un plan muy claro, un personaje por mes. Este ritmo no busca un impacto puntual, busca algo más importante, que Fatal Fury City of the Wolf nunca salga de la conversación. Cada mes hay una razón para volver, probar al nuevo luchador, debatir su impacto y compararlo con el resto del roster. No es un modelo cómodo, es un modelo exigente, y justamente por eso dice mucho. SNK confía en lo que tiene entre manos. Además, hay que reconocerlo, las últimas incorporaciones han aportado muchísimo valor al juego, no solo en variedad, sino también en identidad. Y si a eso le sumamos que la relación con Capcom parece ir por muy buen camino, es inevitable pensar que este enfoque podría abrir la puerta a sorpresas aún más grandes en el futuro. Los personajes confirmados y el mensaje que transmiten. Mientras les dejo el tráiler en pantalla, partimos con Kim Jae-hoon. Este no llega solo como un luchador nuevo, llega como un puente directo a Mark of the Wolf. Es herencia, técnica y velocidad, una elección que apunta sin rodeos al fan que conoce la historia. Nightmare Geese. No es nostalgia, es reinterpretación. SNK no revive el personaje, lo exagera, lo oscurece y lo vuelve amenaza otra vez. No busca equilibrio, busca impacto. Blue Mary cumple otro rol. Estabilidad es una figura que nadie discute, una garantía emocional para el jugador clásico y una presencia que refuerza la identidad del juego. Y finalmente, Wolfgang Krauser completa el mensaje. No es popularidad fácil, es respeto al legado. SNK no lo trae para sumar números, lo trae para decir claramente, sabemos de dónde venimos. Además, hace realidad nuestras teorías pasadas, dándonos razón. Hasta aquí todo parece cuidadosamente calculado, y entonces llegamos al punto clave. Los espacios vacíos y la sospecha lógica. Dos personajes siguen ocultos, 2 meses sin revelar, y cuando un estudio guarda silencio normalmente es porque quiere que ese anuncio haga ruido. SNK ya demostró que no le teme a las colaboraciones, ya exploró cruces inesperados y ya entiende el valor simbólico de ciertos iconos. Por eso pensar en Kenshiro no es una fantasía gratuita. Ya lo comentamos en el vídeo anterior,
Encaja en el tono, encaja en estética, encaja en violencia y encaja en época. Y sobre todo, encaja en una revelación que justificaría mantener el secreto hasta el final. No sería solo un personaje invitado, sería una declaración de intenciones. Te voy a dejar el vídeo relacionado aquí arriba en la descripción y en pantallas finales, pero antes de ir a verlo, sigamos con lo que esta Season 2 realmente significa. Lo que SNK está poniendo a prueba. Más que personajes, esta Season 2 parece un experimento, un test para ver hasta dónde puede llegar Fatal Fury sin perder su esencia. SNK no está rellenando huecos, por el contrario, está midiendo reacción, conversación y límites. La mezcla entre legado, versiones alternativas y posibles colaboraciones no está ahí por casualidad. Es una forma de comprobar si el público está listo para algo más grande. Y aquí va la pregunta directa. ¿Ustedes están listos para algo más grande? Cuéntenmelo en los comentarios. En conclusión, la Season 2 de City of the Wolf no se explica solo mirando su roster, sino observando la lógica que SNK viene construyendo desde antes, porque este no es un juego que se haya limitado a mirar el pasado. Ya se atrevió a romper esquemas con incorporaciones inesperadas como Cristiano Ronaldo o Salvatore Ganazzi. Eso cambia por completo la lectura de esta temporada. Los regresos clásicos, las versiones alternativas y los espacios vacíos no representan una contradicción, sino una convivencia entre dos ideas: respetar el legado y al mismo tiempo probar hasta dónde puede estirarse. Fatal Fury ya no juega en un solo carril, y eso es lo que hace que cada anuncio importe. Por eso los huecos en la Season 2 no son simplemente misterio ni marketing, son parte de un experimento más amplio, donde SNK mide qué acepta la comunidad, qué genera conversación y hasta dónde puede llevar su identidad sin perderla. Tal vez la pregunta correcta ya no sea qué personajes llegarán, sino qué versión de Fatal Fury están haciendo con cada decisión. Y cuando miramos el camino que ya recorrió City of the Wolf, queda claro que SNK no solo está mirando hacia atrás, está probando cómo avanzar. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.